ejercicio 2 de la guía 26 perteneciente al grupo 8 dice: en un campeonato de bolos, el experto jugador Pedro Picapiedras lanza la bola con una velocidad inicial, la bola desliza y realiza un proceso de rodadura. Me pide calcular cuánto tiempo tarda la bola en comenzar a rodar sin deslizamiento y qué distancia recorre hasta ese momento. Como es un ejercicio donde existe un rotamiento con deslizamiento, nos dice que al rotar nuestra bola va a ejercer una velocidad angular y también va a tener una velocidad inicial al momento de empezar el movimiento. La única fuerza que se pone a este movimiento, ya que es con deslizamiento, es la fricción, y esta fricción es la única fuerza que va a ejercer lo que es el proceso de rodamiento y lo que es torque. Ahora, para iniciar el ejercicio podemos hacer un diagrama de cuerpo libre analizando la primera parte, que es traslación de la bola. Decimos que el diagrama de cuerpo libre tenemos las fuerzas que actúan, que es la normal, el peso, la velocidad y la fuerza de fricción contraria al movimiento, haciendo un sumatorio de fuerzas que actúan. Sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0, donde decimos que la normal es igual al peso. La sumatoria de fuerzas en X decimos que tiene una masa y una aceleración porque tenemos una velocidad, fue lanzado con una velocidad inicial. Decimos que la fuerza de fricción se compone de µk, que es el coeficiente de fricción cinético, por la masa y la gravedad, y al otro lado tenemos la masa y la aceleración. Anulamos las masas, nos queda que la aceleración es igual al coeficiente de fricción cinética por la gravedad, y esto es 2.45 metros por segundo. Tenemos en este lado lo que es la aceleración. Ahora, como sabemos que existe una fuerza que hace torque en este proceso de rodamiento, decimos que la sumatoria de torque es igual a la inercia por la aceleración angular, y como la inercia de nuestro cuerpo es de una bola, decimos que la inercia es 2/5 de mr². La única fuerza que se va a actuar aquí y va a ser sumatoria de fuerzas va a ser la fuerza de fricción, que es la que es contraria al movimiento y la única que va a generar torque. Entonces la fuerza de fricción la descomponemos como UK, que es coeficiente de fricción estática, cinética por la masa y la gravedad, igual a 2/5 de mr² por la aceleración angular. Y despejamos de esa ecuación lo que es la aceleración angular, teniendo como 5 medios de UK por la gravedad sobre el radio. Ahora nos pide analizar el tiempo que demora en ese proceso. Decimos que desde el tiempo t0 hasta t final existe un proceso de rodamiento, por lo tanto vamos a relacionar las fórmulas de rodamiento, que es la velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Decimos que la aceleración angular con la que parte es 0, y tenemos aquí que la velocidad angular final por el radio es igual a 5 medios de UK por la gravedad y por el tiempo final. Procedemos a despejar el tiempo final, que es nuestra incógnita en el ejercicio A, y me da que es 2 veces la velocidad inicial sobre 7 veces el coeficiente estático por la gravedad. Reemplazamos los datos ya conocidos y nos da que el tiempo final y el resultado del literal A es de 0,93 segundos. El resultado del literal A nos dio que el tiempo final es de 0,93 segundos. Ahora, para analizar el literal B, nos pide analizar el desplazamiento que tuvo, la distancia que adquirió en ese intervalo de tiempo. Podemos hacer una parte de sacar lo que es la velocidad angular final con la expresión obtenida anteriormente y decir que la velocidad final por el radio es igual a 5 medios de UK por la gravedad y por el tiempo final obtenido. Nos da que la velocidad final por R, la cual equivale a la velocidad final normal, es este proceso de aquí, y nos da una respuesta de 5,69. Para el análisis de la distancia o la distancia máxima recorrida o el espacio, la distancia que demoró la pelota en ese tiempo, la bola en ese tiempo, podemos ir a la fórmula cinemática y decir que el desplazamiento en X es igual al desplazamiento inicial en X más la velocidad inicial por tiempo y más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Lo cual tenemos todos los datos y decimos que el desplazamiento inicial es 0 porque la bola salió desde el reposo. Reemplazamos los datos que ya existen con el tiempo final encontrado y nos da que un desplazamiento en X es de 8,57 metros. Soy Luis Elbagua, el grupo 8 de Física 1, el paralelo 7. Voy a realizar el problema 3, que dice: un bloque de 2000 kilogramos está suspendido en el aire por un cable de acero.
que pasa por una polea y acaba en un torno motorizado. El bloque asciende con velocidad constante de 8 centímetros sobre segundo. El radio del tambor del torno es de 30 centímetros y la masa de la polea es despreciable. Nos piden calcular cuánto vale el torque que ejerce el cable sobre el tambor, cuánto vale la velocidad angular del tambor, qué potencia tiende a desarrollar el motor y el trabajo realizado durante 10 segundos. Entonces procedemos a realizar el diagrama de cuerpo libre de los objetos, en este caso el bloque y del tambor. Como dice que se mantiene suspendido, van a estar en reposo, entonces lo único que actúa es la tensión que hay en el bloque y el peso. Y como dice que se mantiene suspendido, el tambor no va a dar vuelta. Entonces aquí lo que vemos que actúa la tensión. Esta tensión va a ser la misma que tiene el bloque. Entonces al hacer las sumatorias de fuerza del bloque tenemos, en este caso en Y, tenemos que como está suspendido va a ser 0. Pero aquí vemos que actúa la tensión menos el peso, igual a 0. Esto entonces sería igual, la tensión igual al peso, mg. Entonces para desarrollar, en el primer literal nos piden el torque que ejerce el cable en el tambor del torno. O sea, este torque que hay aquí. Como vemos, la tensión que tiene el tambor va a ser la misma que tiene el bloque, la cual ya la despejamos. Entonces para sacar la torsión sabemos que es, en el literal A, el torque va a ser igual a la fuerza que existe en el tambor por el radio. En este caso la única fuerza que existe es la tensión producto cruz por el radio. Como tenemos acá que la tensión es igual al peso, entonces tenemos mg por el radio. Entonces esto al reemplazar sabemos que el peso es de 2000 kilogramos por la gravedad 9.8 y por el radio que tenemos que es 0.3 metros. Esto nos sale un total de 5.880 Newton por metro. Eso en cuanto al literal A. Ahora en el literal B nos pide la velocidad angular. Sabemos que la velocidad angular es igual a la velocidad lineal sobre el radio. Como dice que su velocidad constante, entonces ese es un dato que nos da el problema, que es 0.08 metros sobre segundo sobre el radio, que es 0.3. Haciendo esto nos sale un total de 0.267 radianes sobre segundo. Ahora en el literal C nos pide la potencia que desarrolla el motor. La potencia para este caso va a ser igual al momento de torsión por la velocidad angular, que la tenemos aquí calculado en los diagramas anteriores, en los literales anteriores. Entonces tenemos que 5.880 por la velocidad angular, que es 0.267. Esto nos da un total de 1.568 watts. Ahora el último literal nos pide el trabajo realizado en 10 segundos, tiempo 10 segundos. Sabemos que trabajo en este caso va a ser igual a la potencia por el tiempo. Como ya calculamos anteriormente, la potencia es 1568 watts por el tiempo que nos lo dan en este literal, que es 10. Entonces el total va a ser 15.680 joules.